espera usted de la nueva Asamblea Nacional? Bueno, se expresó la voluntad del pueblo y el comandante jefe Nicolás Maduro, por supuesto, reconoció, aceptó porque hijo de Chávez. Ahora toca en el argot, pues, de todo lo que se refiere en el marco de la Constitución, que se respete la voluntad del pueblo, pero también que se respete las cosas que se hicieron en el pasado, ¿verdad? Que deben continuar la cuestión de las pensiones, todo lo que se alcanzó en la misión vivienda, que se respete el derecho, por supuesto, de la mujer como tiene que ser, y que sí que se fortalezcan las misiones, que aprovechen su triunfo, pero que en verdad hagan las cosas y que rectifiquen sus bases también. Que de verdad cumplan lo que tienen propuesto, que den un cambio al país, porque de verdad lo necesita. Que no solamente vayan a convertir la Asamblea en una jaulía. Yo espero a la Asamblea Nacional que se respeten las leyes, que se haga cumplir y que se ejecuten leyes que vayan en beneficio del pueblo, que vean la situación real que estamos viviendo y que no olviden pues que le dieron la responsabilidad de que nos ayuden y que el gobierno nacional entienda que tienen que trabajar mutuamente, porque el problema no son los partidos políticos, el problema es nuestro país, es la gente que está pasando necesidades. Somos venezolanos, somos hermanos y eso es lo que hay que hacer, no pelearnos, no caernos en golpe, no caernos en discusión, sino simple y llanamente resolver los problemas necesarios que hay que resolver. Bien, parte de lo que recogió nuestro equipo de producción de La Gente. Yo le dejaba una pregunta en el aire que era en materia de seguridad, una propuesta que ha hecho el diputado actual por el PSUV, Freddy Bernal, que era reformar, entre otras cosas, el Código Orgánico Procesal Penal. Esto en materia de seguridad. Pero fíjese que uno de los entrevistados decía que no se trataba de un asunto de partidos políticos, era solucionar precisamente los problemas de la gente. ¿Es viable que ustedes reciban propuestas de exdiputados ya cuando llegue el momento de instalar la nueva asamblea? De exdiputados, de ciudadanos, de las bases de los partidos políticos, de la gente en definitiva. Evidentemente, nosotros debemos legislar a favor de un pueblo, a favor de Venezuela. Eso va a ser también un cambio radical en lo que venía pasando, que se legislaba en una pequeña cupulita, para un pequeño sector y no para el pueblo de Venezuela. Yo creo que esa también va a ser marcar la diferencia en los próximos meses, o sea, de entrada además. No creo que si hay una buena propuesta de cualquier ex parlamentario, debe ser incorporada a la agenda legislativa, sin duda. Además que el tema de seguridad personal y también la seguridad jurídica, pero la seguridad personal es un tema muy delicado para el venezolano. O sea, más de 250.000 muertes violentas en el pasado 15 años hablan de uno de los países más violentos del mundo. Entonces debe estar dentro de la prioridad del Parlamento atender la seguridad de la gente. Hoy parece un sueño que alguien salga de su casa a las 11 de la noche a pasear por la cuadra. No estoy hablando de ir de un punto a otro, no, pasear por la cuadra de tu casa, a pasar por tu vereda. Parece un sueño hoy. Entonces, sin duda, debemos atender la problemática de la gente, de los ciudadanos. Está claro que el régimen ha sido una gran represa de todas estas propuestas del avance político, social en Venezuela, así que debemos nosotros avanzar en materia no solamente de seguridad, de abastecimiento, tema económico, transporte. Ojalá fuera uno o dos temas, pero contarán con 112 diputados y en definitiva 167, que deben ponerse del lado de los ciudadanos. Diputado, precisamente el día de hoy es titular en el diario El Correo del Orinoco una petición que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Allí lo tienen en pantalla. Maduro llamó a unir esfuerzos para un plan de recuperación económica. ¿Ustedes estarían dispuestos al diálogo con el gobierno nacional para lograr este objetivo? Nuevamente, todos los sectores deben incorporarse. Debe haber respeto a la propiedad privada, debe haber respeto a la empresa privada productiva. O sea, ¿cuántas empresas nos expropiaron en Venezuela que hoy están baldías, que hoy están sus empleados? Por cierto, muchos pasaron por la Asamblea Nacional, por la Comisión de Desarrollo Social, pidiendo prestaciones, pidiendo los pasivos que no se les debía, porque el gobierno nunca tomó acciones al respecto. Entonces, ¿Por qué esas medidas no se tomaron? ¿Por el miedo al costo político quizás? Sin duda, siempre han estado en campaña electoral, donde siempre han estado tratando de mantener el poder en vez de legislar o gobernar en favor de lo que debe hacerse, en definitiva, en Venezuela, en las distintas áreas que debemos tomar acción. Le tienen mucho miedo a perder sus privilegios. Y esa ha sido las rabietas aparentes que han tenido los últimos días. Parece que asumieron la derrota electoral, pero no se enteraron que perdieron, que hubo un pueblo completo que dijo cambio. O sea, en definitiva, gana Venezuela. Se le manda un mensaje muy claro a la cúpula del PSUV, pero parece que no lo han asimilado de manera correcta. Diputado, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Muchísimas preguntas para usted, pero es mi compañero Gabriel López quien las tiene. Gabriel.
Así es, diputado Guaidó, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Iniciamos el recorrido por la opinión o algunas preguntas de la audiencia con el señor Sergio Padrón. Él dice, ¿han evaluado desde Voluntad Popular proponer a la nueva mayoría de la Asamblea Nacional que decrete una amnistía en vez de aprobar una ley? Sí, está en discusión las formas, en definitiva, donde los presos políticos puedan ser liberados de manera rápida y expedita. Nunca han debido estar presos ni siquiera. Se cometió una gran injusticia con Leopoldo López, con los estudiantes. Así que de la manera más expedita y rápida. Además fue una de las grandes banderas de lo que fue la campaña electoral, una de las grandes banderas que habló toda la unidad. Así que nos vamos a abocar de entrada en materia. Seguimos con más comentarios. David Sevilla dice, el chavismo no entiende que perdió la calle. ¿Están ustedes trabajando para esos electores chavistas que ya votaron por la mesa de la unidad? Sin duda. Desde el lunes siguiente hemos regresado a los sectores, a las comunidades, hemos tratado de conciliar todas las partes, porque en definitiva debemos, insisto, o sea, esto es muy importante, reconciliar al pueblo de Venezuela, o sea, y en favor de ellos se debe legislar. Eliomar Moreno le pregunta, diputado, ¿qué van a hacer por Carayaca? Las vías de acceso, la inseguridad, entre otros. Sí, hay una mora importante con lo que ha sido el pueblo de Carayaca, algunas trochas mal realizadas, pero lo que es el transporte público, la vialidad del país, la infraestructura de toda Venezuela debe ser revisada y mejorada, y revisar dónde están los presupuestos y los fondos que se han empleado para la mejora de estas vías. Hay muchas preguntas, diputado Guaidó, sobre lo que va a ser la dinámica o el acto de instalación de la nueva Asamblea Nacional. Una de ellas la plantea @idelcol y dice, si los 55 diputados del PSV no asisten el 5 de enero, ¿cuál es el problema? ¿Sería su primera inasistencia? Sí, no se juramentarían, pero dudo mucho que eso suceda. Yo creo que son legisladores y deben atender el mandato que les dio el pueblo de Venezuela. Claro, pero más allá de esto también, porque hay otras preguntas que van en este sentido, diputado, es que si bastaría solo con que asistan los 112 diputados de la Mesa de la Unidad para que se pueda instalar el nuevo Parlamento. Claro, habría quórum para la instalación del Parlamento. Bien, seguimos. @José Rodríguez L3 dice, ¿cómo harán ustedes ahora que son mayoría en la Asamblea Nacional para contener estrategias de diputados del PSV y poder legislar sin problemas? Bueno, hemos visto anuncios no solamente de los legisladores, sino del mismo presidente, el presidente actual de la Asamblea Nacional. Yo creo que un poco fuera de foco, sobre todo con el mandato que dio el pueblo de Venezuela y los más de 7,5 millones de votos y un 75% de participación. Así que él se le dio mucho rango y mucha importancia a esta próxima Asamblea Nacional, que en definitiva va a trabajar por el pueblo de Venezuela, que va a trabajar por la liberación de los presos políticos, que va a trabajar porque regrese la tranquilidad y la paz y la seguridad en el país. Sabemos que es un buen primer paso, que son muchos los elementos y muchos los poderes vinculados, que haya independencia de poderes públicos en Venezuela, que regrese la institucionalidad al país, para que en definitiva sean los venezolanos los que disfruten de un maravilloso país, de un bello país que tenemos todos, que nos está esperando, que parece que viene un viento de cambio, que viene una feliz Navidad para todo el pueblo de Venezuela y que muy pronto podremos ser felices en estas tierras y en esta ciudad que nos ha dado tanto. Más comentarios, diputado. Por razones de tiempo, uno más. Lo hace @CrespoAlfonso y él dice, diputado, ¿van a trabajar para el pueblo quitando la ley del trabajo? ¿Le parece que eso es beneficio para el pueblo? Bueno, todos estos rumores, insisto, han sido comentarios, han sido elementos que no han salido de la boca de ningún parlamentario, ni de oposición ni de gobierno. Insisto, viene una agenda parlamentaria bien definida que va a trabajar por reivindicar los derechos laborales de todos los venezolanos, no solamente los empleados públicos, sino también en las empresas privadas, por reivindicar el derecho y las universidades autónomas, por ejemplo, revisar los presupuestos, que se mejoren los presupuestos en las universidades autónomas. Son muchos los elementos que en definitiva el venezolano en el cortísimo plazo verá la diferencia de que es trabajar por la gente, revisar, hacer las preguntas adecuadas a las distintas instancias de poder, algo que se va a ver muy rápido. O sea, poder preguntar a un ministro qué hizo con los recursos, poder llamar a la asamblea y decir, epa, ¿qué pasó con la carretera de Carayaca? ¿Qué pasó con la vialidad? ¿Qué pasó con el teleférico en La Guaira? ¿Qué pasó con la autopista? O sea, son las preguntas que el pueblo de Venezuela, en definitiva, quiere escuchar, que se trabaje por sus intereses, por el del venezolano y no por el de una pequeña cúpula que estuvo claramente
buscando propios intereses. Diputado, rápidamente en 10 segundos, su opinión sobre lo dicho o la denuncia realizada por quien fuera jefe del comando de campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, sobre esta impugnación de algunos estados sobre la gran cantidad de votos nulos. Bueno, de responder Tibisay, ¿no? O sea, muchas denuncias hubo el día de la elección de la membrana, era muy complicada de presionar. O sea, es el CNE en definitiva el responsable y no, para nadie es un secreto que ellos son los que controlan el CNE. Así que esa piedra no va para esta teja, ¿no, Jorge? Así que revisen ustedes el procedimiento y las distintas variaciones que quisieron hacer durante el proceso que van desmérito de la gente. O sea, nosotros queremos que se exprese la voluntad del pueblo y que sea en definitiva cada voto el reflejo de lo que es realmente la voluntad del pueblo. Muchísimas gracias Gracias a ti. al diputado electo por el Estado Vargas, por la Mesa de la Unidad Democrática Juan Guaidó, por habernos acompañado acá en Primera Página el día de hoy. Pausa comercial, al regreso, muchísimo más.